alguien con infarto esplénico y que lamentablemente casi nadie sabe. Eso debe ser un diagnóstico que haga el médico privado, para eso se necesita. Pero ustedes siguen pasando clases, no tomen apuntes, estuvieron solamente de desgrado, están buscando información, igual que si tuviéramos una carrera brutal. Pero no tenemos que estar porque la ¿qué es hemoglobina? Entonces, si usted no tiene hemoglobina suficiente o que la hemoglobina no sea adecuada, el transporte de oxígeno hacia donde debe haber el intercambio gaseoso, porque realmente el proceso de respiración no es lo que nosotros hacemos. Yo aquí estoy ventilando. La respiración realmente ocurre a nivel del alveolo y del capilar, que hay el intercambio de oxígeno con CO2. Si usted no tiene suficiente hemoglobina o la hemoglobina es de mala calidad, pues ahí no va a haber respiración. Usted va a empezar a ver clínicamente el problema de dificultad respiratoria, que es lo primero que aparece, y puede haber cambios de cianosis en el caso de que ese fue el caso de algunas otras cosas que usted tiene que identificar con la fase aguda de la anemia. Aquí en Mérida hay gente que puede sobrevivir con anemia, pero se van al páramo y ahí se mueren. O sea, es muy difícil ver a alguien que nazca y que vive en Mucuchí que pueda vivir con 10 gramos de hemoglobina. Eso no pasa. Allá si usted no tiene 17, 18 gramos de hemoglobina, usted allá no vive. Y si por casualidad a usted se le ocurrió venirse de Sucre con una eferocitosis y se le gustó el páramo y viene y se radica allá, la semana ya estuvo muerto. Y lo más probable es que se muera si tiene alguna de estas enfermedades. El médico rural tiene que prepararse para eso, porque pareciera que es que la anemia la diagnostica solamente el especialista. Pues la hemoglobina, como lo dijo Oscar, es una proteína que está en el interior de los glóbulos rojos y su principal función es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos para distribuirlo por todo el cuerpo y llevarse el dióxido de carbono. ¿Cómo se elimina el dióxido de carbono del organismo? ¿Cómo lo elimina? A través del mecanismo de bicarbonato. El mecanismo de bicarbonato respiratorio, ¿cómo se elimina el dióxido de carbono del organismo? A través de la respiración. Estoy hablando del proceso de respiración. ¿Cómo lo sacas? Por hiperventilación. Hiperventilación es una fase que no es lo normal de la ventilación. Usted lo elimina a través de la expiración. Respira y el CO2 sale. Si usted hiperventila, ¿está reteniendo o está lavando CO2? Lavando. Entonces, cuando ustedes tienen una emergencia que les llegue un paciente que llegue hiperventilando, usted lo que va a tener que hacer es sentarlo con tranquilidad y no le ponga oxígeno, porque se le va a desmayar más rápido. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué usted tiene un paciente hiperventilando y que además tiene anemia? Usted le pone oxígeno, el paciente se le puede desmayar más rápido. Él pierde la conciencia porque entra más rápido en el proceso de porque usted está terminando de sustituir el CO2 por oxígeno y ese paciente le va a hacer que acidosis o alcalosis respiratoria. Va a ser alcalosis respiratoria. Usted lo que tiene que hacer es poner un paciente en una bolsa de papel o lo pone en una máscara para poner oxígeno o nebulización y le tapa los orificios y lo pone 5 minutos a respirar con más lentitud, a volver otra vez a meter el mismo CO2 que le está botando. Entonces lo va a poner a hipoventilar hasta que equilibre el CO2 y para hacer eso deberíamos tener un equipo que le mida la saturación de oxígeno y de dióxido de carbono. O sea, el médico de una emergencia, sin ser especialista, no debería ser difícil, pero nosotros nos preparan para atender las emergencias conociendo la fisiopatología de la enfermedad. Entonces dijimos que la hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo, ¿verdad? Ella es el principal componente del eritrocito.
es la que le da el color rojo al eritrocito. ¿Por qué la gente se pone amarilla? ¿Quién sabe? ¿Por qué? La bilirrubina sale de dónde? Del hígado. Y cuando una persona se pone amarilla porque hace hemólisis, es porque se rompió el glóbulo rojo y quedó libre esa fracción que es suplementar en sangre. Y cuando a un paciente se le pone a usted amarillo, que en términos médicos es ictérico, busquen siempre la posibilidad de que no todo lo que produce ictericia es la vesícula o el hígado. Ahí puede haber una otra fase que es la hemólisis y que está dejando la bilirrubina libre y el paciente está con dificultad respiratoria, está hipóxico, está ictérico, y eso es una de las características de la hemólisis que vamos a ver aquí. En el recién nacido hay hemólisis por incompatibilidad sanguínea y el aumento de la bilirrubina, que aumenta hasta 17, 18, 20 miligramos por decilitro, produce una enfermedad en el recién nacido que se llama carníteros, que nadie reconoce. Es increíble que nace un niño, se lo llevan para su casa y en la noche la mamá lo ve como amarillito, lo lleva para el hospital, no, pero vaya, póngalo al sol. La medicina que estamos haciendo es de brujo. De que está amarillito, vaya, póngalo al sol. Porque al niño no se le saca sangre, porque a los pediatras no les gusta que a los niños se les saque sangre porque se exsanguina. Se va para la casa, al otro día amanece anaranjado, así evoluciona la hemólisis en el recién nacido. Y dependiendo de si es por el grupo o por el RH, va a ser peor por el grupo. Entonces, bueno, la mamá vuelve otra vez, la vuelven a regañar que vaya y lo pone al sol. Al otro día, el tercer día llega anaranjado, convulsionando. Entonces todo el mundo corre a buscarle cupo en la UCI neonatal. Entonces le tapan los ojitos para que no se le dañe la retina, y si es varoncito, le tapan los genitales y lo meten en una incubadora con lámparas de fotocurado y lo dejan ahí. Y después el niño a los 5 años tiene retraso mental, y a los 2 años, a los 6 meses no gateó, no pronunció palabras, no gatea, se le cae la cabeza, y a los 5 años retrasado, que no se les puede decir retraso mental, que es la enfermedad, la patología, porque eso es denigrante. Así está. Entonces se le protegen mucho los derechos humanos a la gente, pero no se hacen los diagnósticos. ¿De dónde viene eso? Un diagnóstico mal hecho de incompatibilidad sanguínea, que no nos importó cuando la mamá llegó a este niño 2, 3, 4, 5 veces que hizo. Y a nadie se le ocurrió hacerle una hematología de ese niño. No le van a sacar más de un cc de sangre, porque hasta con un frote de sangre periférica son capaces de ver una cosa de eso. Entonces, eso lo vamos a ver aquí también. Esta proteína además debería tener hierro. Si no tiene hierro, pues va a haber un tipo de anemia que vamos a analizar en esta clase. Esa hemoglobina normalmente debe tener 4 cadenas polipeptídicas y cada una tiene un grupo hemo, que es donde está el hierro pegado, y se une a una molécula de oxígeno. Entonces, ahí les puse aparte para cuando vayan a estudiar se acuerden que el hierro es necesario para la producción de hemoglobina. Es decir, que si una persona no tiene hierro, porque el metabolismo del hierro está alterado, porque no tiene depósitos para el hierro, esta persona puede tener algún tipo de anemia porque la producción de la hemoglobina o está reducida o es de mala calidad. Y el ácido fólico, conocido como folato, es necesario para la producción y crecimiento o desarrollo de la hemoglobina. Por eso es que cuando hay gente que no entiende, uno dice, a esa mamá le faltó ácido fólico en el corazón. Se pudo haber evitado con un preservativo. Esos son los chistes que están ahora. Pero entonces ya saben, hierro y ácido fólico, ¿por qué? Para la producción y desarrollo de la hemoglobina. Entonces, si nosotros hablamos de que la anemia es por alteración o falta de hemoglobina, vamos a ver qué es lo que determina que un paciente tenga un síndrome anémico. Porque como síndrome no va a ser solamente que le bajó la hemoglobina. Es que van a haber características clínicas de ese paciente que van a hacer que el médico vaya a hacer el diagnóstico
de anemia. Entonces, lo primero que hay que analizar es la magnitud de la disminución de la hemoglobina. No es lo mismo tener un paciente con 3 gramos de hemoglobina a tenerlo con 10, a tenerlo con 8 gramos. Pero sí depende de donde usted lo ponga. Usted pone un paciente con 10 gramos de hemoglobina en las playas de Sucre, al paciente no le va a pasar nada, a menos que tenga un accidente y sangre, sí, se la muy rápido. Porque la hemorragia lleva a anemia aguda. Por eso es que cuando ustedes sean médicos rurales, porque se tienen que preparar para eso, y les llegue un paciente amputado o que tuvo un traumatismo al abdomen y perdió sangre, perdió más de 3 litros, y de repente ese paciente llegó a la emergencia, usted le hizo la hemoglobina y tenía 9 gramos. A la hora usted ve que el paciente está como más pálido, como ya no le habla mucho, le hace la hemoglobina, tiene 7, ¿qué va a esperar? Que le llegue a 5 para pegar gritos. Entonces el paciente tiene que ponerle una transfusión, porque está haciendo una anemia aguda, que no es este mecanismo de alteración de la producción o desarrollo de la hemoglobina, sino que perdió de forma aguda la hemoglobina. Esa es la otra forma. Entonces, la magnitud de la disminución de la hemoglobina depende del contexto del paciente. ¿Y dónde está? Ustedes aquí en Venezuela tienen que estar siempre pendientes. ¿El paciente está a orilla del mar? ¿Está a nivel del mar? ¿O está a más de 1.600 metros de altura? Si está a más de 1.600 metros de altura, la cosa no va bien. Y si está por encima de 2.000 metros de altura, la cosa va a estar peor. Y si pasa los 3.000 metros, peor todavía. Y las carreteras del páramo de Mérida y de Trujillo, la mayoría están sobre los 2.300 metros de altura. Por eso es que la gente allá empieza a hacer este tipo de complicaciones. Y llegan a que le saben que es mal de altura. Y mal de altura es otra cosa. Y no se llama mal de altura, es enfermedad de alta altura. Es otra cosa. La velocidad de aparición, si es aguda o crónica, una hemorragia activa, es aguda. Una mujer de parto, que usted no le revisa bien si le sacaron bien los restos ovulares, y esa mujer queda con restos ovulares retenidos, y después del parto la ponen en una camilla como normalmente pasa, y sangra, y sangra, y sangra, esa mujer después del parto se le puede morir en la camilla por anemia aguda, porque lo que hace es una hipoxia mantenida, después el organismo se desestabiliza, pierde sangre y hace hipotensión, entra en choque hipovolémico y listo. Entonces, depende de la aparición y la edad del paciente. Generalmente los extremos de la vida son los que tienen más riesgo de sufrir anemia por desnutrición, los niños y los ancianos. Y lo otro es la comorbilidad, es si el paciente además tiene alguna alteración de enfermedades hereditarias, por ejemplo. Si el paciente tiene leucemia o tiene lupus, o un paciente que está recibiendo quimioterapia por cáncer, hacen anemia. Por eso es que el paciente después, generalmente, entre la segunda y tercera quimioterapia, ustedes ven que el internista siempre insiste, porque por lo menos aquí en el HULA, en el servicio de oncología, hay siempre un internista que se encarga de hacer las consultas del paciente en quimioterapia, porque generalmente después de la segunda o tercera hacen anemia de forma abrupta, entonces le indican eritropoyetina. ¿La han oído? Entonces buscan los frascos en una cavita refrigerada para ponérsela. ¿Por qué? Porque si no mejora la hemoglobina por encima de 10 gramos, la próxima quimioterapia no se la pone y el paciente oncológico sin quimioterapia pues probablemente no va a tener la posibilidad de salir de su enfermedad. Entonces, comorbilidad, en este caso enfermedades de ese tipo. Y obviamente que tenga algún tipo de enfermedad hereditaria. Los órganos blancos para síndrome anémico, cuando yo hablo de órgano blanco, ¿a qué me refiero? ¿Eso qué significa? Yo sé que ustedes dicen que yo pregunto mucho. Ajá, pero ¿qué significa órgano blanco? Se le ha acercado, pero en medicina un órgano, por ejemplo, el órgano blanco de la diabetes es la retina, los riñones, el cerebro. Son los órganos blancos de la diabetes. Órganos blancos para la anemia, ¿por qué serán blancos? Son órganos que están afectados directamente por primera línea bajo la infiltración de la retina. Son los que esa enfermedad va a atacar primero. Entonces, el órgano, fíjense, todos los órganos blancos, por todos los sistemas, para la anemia, corazón, cerebro,
circulatorio, después van músculos, piel y sistema digestivo. Esos son los órganos humanos. O sea, una persona que tenga anemia va a tener alteraciones en cualquiera de ellos o en todos. Entonces vamos a ver, ya hablamos de la eritropoyetina, pero externa, que al paciente, por ejemplo en este caso, el paciente que está en quimioterapia se le indica. Entonces vamos a ver qué es eso de eritropoyetina. La eritropoyetina es otra hormona producida en las células justaglomerulares. ¿Dónde están las células justaglomerulares? ¿Qué pasa? La última vez que yo les di clase a ustedes aquí, yo terminé con eso. Y había un profesor allá sentado atrás. A mí me da miedo cuando yo con los profesores. Yo por eso no voy a clase de nadie. Porque cuando uno está aquí con un profesor, cualquier cosa puede preguntar. Y si yo no lo sé, voy a quedar muy mal con ustedes. Ese día, ese profesor, cuando salimos de aquí, me dijo, no seas tan específica con esas cosas, porque a los muchachos eso probablemente les va a costar recordar. Y yo, pero si ahí es donde se produce la renina. Y yo lo insisto en que se apretan, como yo me lo aprendí, células justaglomerulares, van a buscar dónde están, porque yo se los dije. Y volvemos otra vez a hablar de las células justaglomerulares hoy. Y dice que ahí se produce la eritropoyetina. ¿Cómo es que no van a recordar, por ejemplo, en la vida de ustedes como médicos, que las células justaglomerulares producen dos cosas importantes? La renina y ahora la eritropoyetina. Eso puede ser para ustedes una mnemotecnia. Mnemotecnia, no memotecnia, mnemotecnia. Y me perdonan que les corrija, pero todo lo que yo les corrijo es porque los oigo. Y es muy feo que un médico vaya a hablar así delante de alguien que sepa, solamente. Para recordar, y por lo menos hoy ustedes recuerden que ahí se produce la renina y que se produce la eritropoyetina. Pero ¿qué es lo que va a hacer que a nivel de esas células se produzcan ellas? ¿Qué pasa para la estimulación de la producción de la renina? ¿Cuál es el estímulo? El organismo produce renina, ¿por qué? Ustedes pidieron adelantar el parcial, ¿verdad? Y yo les dije que no. Esta es la razón por la que no. A través del sistema renina. Claro, pero ¿qué es lo que hace que la renina se estimule, que salga a hacer su trabajo? ¿Qué es la hipotensión y la hipoxia? Los vasos. La falta de perfusión de los vasos renales de la arteria aferente. Si a la arteria aferente no llega suficiente sangre, inmediatamente el sistema dice, aquí no hay sangre, aquí no hay perfusión, se produce la renina. Aquí el estímulo va a ser también la disminución del aporte de oxígeno. Entonces el organismo está preparado para detectar hipoxia e hipotensión. Y se activa. Aquí el mecanismo que va a activar la formación de la eritropoyetina es la hipoxia. Y va a estimular la eritropoyesis, que es el mecanismo por el que se va a formar ¿qué? La eritropoyesis forma ¿qué? Solamente va a formar los glóbulos rojos. Entonces, la eritropoyetina juega una función importante en la producción de hematías, por lo que son los mismos los eritrocitos. Es decir, si yo tengo un paciente con cáncer que está recibiendo quimioterapia y no tiene la adecuada formación de los glóbulos rojos en la médula ósea y no se le producen, por eso es que se le indica eritropoyetina de forma externa. Porque llega un momento en que la médula no puede producir y por lo tanto no se va a producir la eritropoyesis, que es el proceso de diferenciación de una célula madre. Hay una célula madre que se va a dividir en plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y cada línea va a tener su proceso. ¿Y dónde va a ocurrir la eritropoyesis? En los huesos largos. Entonces ustedes me dirán, ¿quién otro va a tener anemia de forma crónica? Pues los que tienen accidentes de tránsito, que tienen amputación de extremidades o que tienen fracturas y que están acostados mucho tiempo en la cama. Una pregunta, yo sé que no era exclusivamente del tema, pero una persona por lo menos que
falla cardíaca inmediatamente. Porque claro, el organismo se va a adaptar a producir la cantidad de sangre que lo necesita para su cuerpo. Pero él no tiene retorno venoso, todo el sistema de él está alterado. Después de una amputación que hace en el muñón, el sistema tarda en hacer revascularización, la logra, pero nada más a ese nivel. No, por supuesto que no está en capacidad de transfusión de sangre. Además que un paciente en esas condiciones ha recibido transfusión de sangre y tiene toda la posibilidad de que esa sangre vaya con alguna enfermedad, porque no crean ustedes que se salva. La transfusión de sangre no es que la sangre va estéril. A veces por la rapidez agarran sangre y se han visto casos de que después de la transfusión salen con hepatitis C, hepatitis E, y de dónde está la transfusión de la sangre. Entonces un paciente que ha sido transfundido no debe ser donante, eso es otra cosa. No debe ser donante. Y si ha tenido hepatitis, menos todavía. Entonces esa sería una contraindicación para uno. Entonces estamos claros hasta aquí. Seguro. Entonces ahí está. Entonces la eritropoyetina, que se abrevia EPO, lo que va a hacer es, a través de la estimulación que hay por los cambios de oxigenación, es un proceso de feedback. Si ya yo recupero la hemoglobina y recupero la oxigenación, el mecanismo dice ya no más eritropoyetina, se para la producción y nos quedamos como estamos. Si el paciente vuelve a perder sangre, pues entonces vuelve otra vez el mismo evento. Y si es que es un sangramiento activo, pues entonces nosotros desde afuera tenemos que poner sangre vía endovenosa. Entonces, ahí les dejo esto para que recuerden que básicamente es en las diáfisis o en las epífisis donde se produce la eritropoyesis. ¿Cuál es la diáfisis y cuál es la epífisis? Entonces, ¿dónde se produce la eritropoyesis? Pero básicamente por eso que cuando la gente está en el periodo de crecimiento, sobre todo los varones que empiezan a tener dolores cerca de las rodillas, cerca de los codos, lo llevan al traumatólogo, hacen radiografía y dicen, no se preocupe, que lo que hay es que está la médula estimulada y además está creciendo el hueso. Entonces todo ese crecimiento del hueso produce una alteración normal en lo que es la formación de todos esos elementos. Aquí esto se los dejo también para que ustedes repasen. Aquí básicamente lo que yo necesito que ustedes sepan que a partir de esta célula madre, que es una célula hematopoyética multipotencial, ella sola va a tener 2 vías de producción. Produce los precursores comunes mieloides y produce el precursor común linfóide. Por aquí se va la línea de los linfoblastos, hasta que se forman los linfocitos B y T. Por este lado del precursor común mieloide se van a formar el megacardioblasto, que a la final lo que va a producir son las plaquetas. O sea que esta célula madre está alterada. O se altera la madre y las plaquetas, pues también vamos a tener plaquetas de mala calidad. Por esta vía del mieloblasto va a producir los basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Y por esta vía se va a producir del proeritroblasto, se va a producir el eritrocito, que debería ser un eritrocito de forma normal. Ahorita vamos a ver cuál es la forma normal del eritrocito, y esta no la van a olvidar, el precursor del eritrocito es el reticulocito. Y nosotros vamos a entender ahora por qué es tan importante utilizar eso. Esto que está aquí, basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos, tienen mucha importancia porque cuando uno pide el examen de sangre, ustedes ven que reportan leucocitos, póngale 16.500. Entonces, que la fórmula, ¿cuál es? Entonces dice, bueno, tiene neutrófilos 90% y 1% de eosinófilos y el resto son linfocitos. Es una infección bacteriana. Por eso es que uno hace el diagnóstico de que debe ser una bacteria la que está involucrada, porque cada célula de estas se va a estimular dependiendo del factor o el ente etiológico que está produciendo la enfermedad. Los neutrófilos básicamente van a multiplicarse cuando lo que está atacando es una bacteria. Los eosinófilos
se multiplican cuando son procesos alérgicos y de parásitos. Como, por ejemplo, a veces uno ve una eosinofilia de más de 8, 10, 12, y usted hace pruebas y eso generalmente es toxoplasmosis. Yo no estoy diciendo que siempre sea así, pero la principal causa, por lo menos aquí en Mérida, de eosinofilia, para que no lo olviden cuando sean médicos rurales, esto yo no lo aprendí en la especialidad, esto yo lo aprendí en pregrado. Entonces, eosinofilia, busquen siempre toxoplasmosis y obviamente procesos alérgicos. Los monocitos, en Mérida tenemos mucha mononucleosis infecciosa, hay muchos citomegalovirus, entonces a veces la monocitosis tiene que ver con virus, básicamente ellos dos. Y cuando los reportan solamente como linfocitos, pues entonces hay que buscar si es que es algún virus de los que normalmente nosotros tenemos, porque por epidemiología usted no se va a poner a buscar aquí el virus de la parainfluencia, no sé qué, porque aquí no es frecuente. Aquí si usted tiene un problema viral, tiene fiebre, 3 días con fiebre, dolor en los huesos, y malestar y dolor de cabeza, ¿qué va a buscar? Y después ¿qué va a buscar? Pues COVID. Eso es lo que más frecuentemente. Aquí la gripe no importa, aquí la gripe ustedes toman 2 terapias y listo. Para nosotros la gripe no es un problema, pero el COVID sí, y el dengue sí. Y la mononucleosis también, y el citomegalovirus también. Entonces, por este lado, que es lo que nos interesa para esta clase, nos vamos a fijar en cuál es la forma del eritrocito y cuál es el problema de, por ejemplo, cuando yo mando a hacer un estudio, y eso también ustedes tienen que aprenderlo, tienen que hacer una especialidad para hacerlo. Cuando ustedes estén ejerciendo ya como médicos, y ustedes tienen un paciente con un proceso infeccioso y quieren saber qué es, y le piden la hematología, pero le piden un frote de sangre periférica. Cualquier bioanalista debería estar en capacidad de hacerlo. No está el licenciado aquí. ¿Qué parcial presentan ustedes esta semana? Mañana, socialmente. Van a salir todos. Y no es un deseo, es una advertencia. Entonces, si yo pido un frote de sangre periférica, lo que me van a decir es, ¿tiene plaquetas en número normal o no? ¿La forma es normal o no? Y sobre todo en las plaquetas, nosotros aquí medio buscamos que nos digan si hay reacción por virus, porque entonces hay una alteración que van a reportar. Y después nos vamos a fijar en esto. Así que un frote de sangre periférica me dice todas las plaquetas, me dice todos los glóbulos rojos y toda la serie blanca. Y yo tengo que estar buscando a un hematólogo para que me haga ese diagnóstico, sino al contrario, yo le mando al hematólogo el diagnóstico presuntivo del paciente, porque nosotros aprendimos que eso es lo que hay que hacer. Aquí entonces volvemos a insistir que para que esta célula madure adecuadamente debe haber vitamina B12, debe haber ácido fólico y ya dijimos que debe haber para la hemoglobina, debe haber buena cantidad de hierro. Entonces, hasta ahora que hemos visto que para la formación del eritrocito debemos tener 4 cosas. Primero, eritropoyetina, que es en cantidad normal, que se libere adecuadamente, porque es la que va a estimular la eritropoyesis. Debemos tener una célula madre hematopoyética, porque es la que me va a hacer la serie roja, porque las otras ya ustedes saben que una va para plaqueta y la otra para serie blanca, que va a diferenciarse dependiendo de si la alteración es de vitamina B12, de ácido fólico o de hierro, ella es la que se va a alterar. Y si ella se altera, todas sus hijas van a estar alteradas. El reticulocito ya dijimos que es el precursor del eritrocito, por lo tanto él no debe estar libre en sangre. Si yo pido un frote de sangre periférica y me reportan 4% de reticulocitos, yo sé que ahí ya hay algo malo en la serie roja y yo tengo que buscar qué alteración hay para que la serie roja se esté produciendo inadecuadamente. Y para la hemoglobina, pues obviamente que, como es rica en hierro, debe haber suficiente aporte de hierro. Entonces, ya vamos a clasificar la anemia. La anemia se puede clasificar de acuerdo primero a la disminución de la hemoglobina circular. Y esto es lo que ustedes van a manejar cuando estén viendo pacientes. O sea, en un año ya ustedes están en el hospital, tal vez menos, y van a rotar por todos los servicios, entonces van a tener la posibilidad de ver pacientes anémicos en cualquier servicio.
Entonces, los límites, aquí están los límites. Vamos a ver primero los valores normales. Los valores normales, el hombre es de 16 más o menos 2 gramos, es decir, yo puedo tener un hombre que tenga 14 y 18 gramos de hemoglobina y es normal, dependiendo de dónde. Si usted tiene un hombre con 18 gramos de hemoglobina en Maracaibo, y le aseguro que eso es un problema para él, va a tener hipertensión, va a tener dolor de cabeza constante, va a tener predisposición a la trombosis. Esa es una persona que probablemente en Maracaibo es paciente y que seguramente va a empezar a tomar aspirina para evitar que la aspirina que es analgésico y agregante plaquetario. es un agregante plaquetario, es el que evita los trombos. Entonces, si yo tengo un paciente con 14 gramos de hemoglobina en el campo, funciona bien, pero si lo tengo con 12 no. Entonces, dependiendo de donde esté ese paciente, entre 14 y 18 sería lo normal. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y la mujer, 14 más 2 gramos es entre 12 y 16. Y como la mayoría de las mujeres salen embarazadas y todo el proceso del embarazo produce algunas alteraciones fisiológicas, o cambios fisiológicos, no son alteraciones. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los límites. El límite menor de un hombre es de 13 gramos por decilitro. En una mujer, 12 gramos por decilitro. La embarazada en el primer trimestre, menor de 11 gramos por decilitro. Entre el segundo y el tercer trimestre, de 10.5 gramos por decilitro. Fíjense que ahí dice menor. Significa que si yo tengo una embarazada en el primer trimestre que tiene 10.8, tiene de menos. Si la tengo en el tercer trimestre y tiene 10, tiene de menos. ¿Sí? Límite menor. Menos de esto, así sea una décima, eso es anemia. Y la Organización Mundial de la Salud también la clasifica según los grados, si es leve, moderada, grave o severa. Entonces, el grado 1 para todos es que tenga entre 10 y 13 gramos por decilitro. Entonces, ustedes van a ver si es hombre o es mujer. Igual todos los límites caben ahí. Entonces, si tiene de 10 a 13 gramos por decilitro, es una anemia leve. 13 gramos para quién? Para alguien que esté en el páramo. Eso ya es anemia. Entonces ese paciente allá va a tener taquicardia, dolor de cabeza, cansancio, agotamiento, sueño, mucho sueño. Son los pacientes que quedan. Yo tengo unos alumnos de aquí que yo estoy por mandarles a hacer una hemoglobina y una prueba de insulina. Son pacientes que andan bien. O tienen anemia o tienen hiperinsulinismo o las dos. El grado 2 de 9.9 a 8 gramos por decilitro se considera moderado. Grado 3, 7.9. Fíjense que el punto es importante. 7.9 a 6 gramos es grave. Y menor de 6 gramos es grave. ¿Por qué se divide y no se pone directamente de 7.9 en adelante o por debajo? Porque hay categorías para los que tienen 6 gramos o menos y hay que tratarlos de forma diferente. Dependiendo de esto, los servicios de hematología de cada hospital tienen sus propios criterios para transfundir. Yo últimamente he visto, cuando yo estaba en la UCI, nosotros un paciente con 9 gramos, 8 gramos de hemoglobina, el paciente en la UCI se transfundía. Ahora yo veo pacientes caminando con 6 gramos de neurotransfusión. Porque entonces quiere decir que seguimos haciendo medicina de brujo, que es como demasiado exceso de religiosidad, que pedimos con fe que mañana tenga 9 gramos para no poner la bolsita, y resulta ser que ese paciente en la noche le puede ser insuficiencia cardíaca, o llega alguna emergencia donde a alguien se le ocurre que está hipotenso porque le falta líquido y le clavó 3 soluciones fisiológicas, un ringercito ahí como para no perderlo, y así tenga 24 años le produce edema agudo de pulmón. Nosotros los médicos somos un arma potente de causar muerte ambulante. Y lamentablemente es así. Si nosotros no tenemos razonamiento lógico,
y no tenemos conocimiento, nosotros podemos hacer cualquier barbaridad. Ponerle exceso de líquido a un paciente que tiene 8 gramos de hemoglobina es condicionarle un edema de pulmón y matar. Entonces, yo hace 22 días mandé a una paciente de 24 años con 6 gramos de hemoglobina que me llegó cansada, botada, pálida, la mandé 3 veces al seguro, al Socuana y al H1. En todas partes le decían, vaya mamita por la casa, vaya, porque ahora la tratan así, vaya mamita, o sea, quítese rápido el paciente de encima, que si se muere no soy no. Si el paciente se muere en las siguientes 24 horas, se muere suyo, para que lo sepa. Eso es epidemiología, estadística. Si yo refiero a un paciente ahorita porque me lo quité de encima, porque eso literalmente es lo que hacemos. Me lo quité de encima y ese paciente se murió en 12 horas, ese muerto es mío y del hospital de referencia. Entonces ahora la norma es que no escriba para que se cuide las espaldas. La conciencia no se cuida las espaldas. Esos muertos usted los va a reportar toda su vida, porque usted sabe que son suyos. Entonces nada le cuenta escribir, insistir, que ese paciente que transfundirlo, porque el día que se muera, que llegue por lo menos un familiar a protestar, ahí si usted se cuida su espalda y ya tiene 3 referencias con 6 gramos de hemoglobina y los 3 hospitales, ninguno quiso hacer absolutamente nada. Y lo peor, la mandé a Caminula, esto peor, porque allá hay un hematólogos. Me dijeron, vaya, coma bien, tómese el hierrito y el ácido fólico para que le suba. Pero por Dios santo. Entonces decir que yo me paro aquí a perder el tiempo, pues yo no soy hematólogo. Pero yo como intensivista tengo que ver anemia y tengo que pelear con el hematólogo si no lo confundo. La ventaja de que yo tengo como intensivista es que yo pido la sangre, me la tienen que dar y punto, yo no tengo que estar pidiendo autorización de nada. Por eso es que dependiendo del sitio donde yo esté, a veces soy mucho más arbitraria que cuando soy hematólogo. Si el paciente necesita sangre, se le pone la sangre, a menos que sea testigo de Jehová y testigo de lo que de resto yo no oigo, me pongo la sangre. Cuando ustedes les toque, dejen de estar aprendiendo ese peloteo de pacientes. Porque en alguna de esas vueltas de la ruleta cae un abogado empobrecido con hambre y se nos lleva en los zapatos. La otra clasificación de la anemia es la morfológica. Entonces vamos a ver 2 características. El tamaño del eritrocito y el color. Del tamaño del eritrocito es el volumen corpuscular medio. Eso ustedes lo ven en un examen normal de rutina que ustedes piden, excepto de los ambulatorios, porque ahora la norma es, ustedes no han visto, NHR. ¿Ustedes saben qué significa eso? No hay reactivo. Sí, esa es la norma. H1, yo no tengo nada en contra del H1, tengo todo. Porque ¿cómo justifica usted que usted manda a un paciente a hacer una hematología del H1 y le salga no hay reactivo? A criterio del médico, no sencillo. A criterio del médico, es en serio. O sea, yo también pongo esta prudería. A criterio del médico, un ecosonograma de un paciente con un abdomen agudo, yo quiero saber si es médico o quirúrgico para ir más seguro, a criterio del médico. Ahora no hay reactivo. ¿Cómo hacemos la revisión? La gente de mi generación, ¿por qué le hemos echado a trabajar en los últimos años sin nada? Pero ustedes, ¿qué armas tienen ustedes para ver un paciente NHR y con un eco a criterio del médico? ¿Ustedes creen que van a poder? Es que el sistema tampoco es duro. Entonces, ese volumen corpuscular medio tiene un sentido de existir. Y cuando ustedes ven que dice que el volumen corpuscular medio, el valor normal es entre 80 y 100, FL uno dice, ¿qué es eso? Yo les escribí ahí femtolitros, porque yo tampoco lo sabía, que la unidad de medio de volumen es igual a 10 menos 15 litros, o sea, una cosa extremadamente chiquitica o grande, extremadamente chiquitica. Lo importante, muchachos, es que cuando ustedes a partir de hoy vuelvan a ver un examen de sangre, cualquiera, que no diga no hay reactivo, van a ver que si está por debajo de 80, ese es un glóbulo rojo chiquitito. Y si está por encima de 100, es grande. Ese es el análisis que usted tiene que hacer. Entonces, si usted ya pidió el frote de sangre periférica, ya no tiene que volver a decir al paciente vaya para que le saquen sangre del pulpo en los dedos, porque ya usted como un médico preparado en la ULA
y saben lo que tienen que hacer, porque yo aspiro que sepan lo que tienen que hacer. Le piden la hematología completa. Aquí en Mérida hay que pedir completa más plaqueta. Eso es horrible. Y si usted no le pone hematología completa más plaquetas, no se las hacen. Porque ese es otro rollo aquí en Mérida, que las plaquetas normales aquí. Bueno, yo discutí una vez con un biologista que me dijo que 100.000 son normales, pero normales ¿dónde? En el mundo. Porque un paciente con 100.000 de plaquetas no es normal. Pásenle un cuchillo a ver si le hace coágulo rápido. Eso no puede ser normal. Los otros, no, que si está entre 250 y 450.000 es normal. ¿En qué mundo? Aquí en Mérida, no. Aquí en Mérida las plaquetas normales están entre 200 y 220.000. Si usted tiene un paciente con síndrome febril y tiene 3 días con fiebre y las plaquetas están en 180.000, por Dios no le digan al paciente que está normal, porque se les va a ir para su casa y en 3 días le va a llegar sangrando. No es normal en Mérida 180.000 de plaquetas, no es normal. Y mucho menos si usted tiene un problema febril. ¿Qué es lo más justo y lo más ético? Pídale un control en 48 horas y si tiene 150.000, trate de pensar que eso puede ser dengue, por Dios. ¿Qué va a pensar que es? Un febromocytoma, es dengue. Y le vuelve a pedir el control a las 48 horas y seguramente va a tener 100.000. Y no crean que eso está normal, porque no es normal. Entonces, si yo tengo un eritrocito que está fuera de estos rangos, yo tengo que ver si es macrocítico o es microcítico. Porque si está entre 80 y 100 es normocítico. ¿Sí? Y del color del eritrocito, entonces el valor medio de la concentración de la hemoglobina es entre 27 y 34 picogramos. Si está por encima de 34, hipercrómico, es decir, vamos a tener un glóbulo rojo que está hiperpigmentado y es muy, muy rojo. Y si está por debajo de 27, hipocrómico, es un glóbulo que es como rosado pálido. Y si está entre esos límites, es normocrómico. Entonces yo puedo decir que tengo un paciente con un frote de sangre periférica, por ejemplo, que me reporten trombocitopenia con macroplaquetas, y que se identifican en el interior de las plaquetas rinocitos. Eso es dengue, porque es dengue. A menos que sea un citomegalovirus que sea intraplasmático, eso puede ser también. Pero ahí hay una infección por virus. Y si aparte me dicen que es un glóbulo rojo hipocrómico, microcítico, pues además tiene anemia. ¿Qué voy a estar esperando yo? Un paciente con anemia se complica con un sangramiento por dengue hemorrágico. Me captan cuál es la importancia de estos estudios y de saber la interpretación. Entonces aquí tenemos, esto es lo que ve un bioanalista. Aquí en Mérida nosotros somos, pareciera que fuéramos descendientes de un reinado de no sé de dónde, de alguna parte por allá de gente millonaria. Nosotros somos muy tendientes aquí en Mérida de que uno le dice al paciente tiene dengue, refiérame a un hematólogo. Ustedes van al hematólogo y si yo tengo suerte de que a él le viene al hematólogo, dice sí, José le tenía razón, si no, eso no está equivocado, eso no fue a los 3 días de o citomegalovirus o lo que sea. Un bioanalista recién graduado que pase por hematología tiene que saber hacer esto. Yo hace 2 semanas fui al laboratorio que está al lado donde trabajo y le dije a la bioanalista, por favor, que me hiciera un frote de sangre periférica por una abuela que tengo, que creo que tiene un linfoma. Pero no he encontrado un oncólogo que la vea porque no tiene plata. Entonces se la mandé a un oncólogo y a un gastroenterólogo por una lesión que tiene perianal, que me parece que es cáncer, y tienen 2 semanas peloteando. Entonces yo le dije a la bioanalista que por favor me le hiciera un frote de sangre periférica, porque tiene unos ganglios que no deberían estar donde están. Y me dijo que yo no sé hacer esto. Mándale a un hematólogo, doctora. Yo no la voy a mandar a un hematólogo, porque ella no tiene plata para pagar ahorita $80 para un hematólogo. Por favor, hágale frote de sangre, pero ¿cómo no va a poder? Y me dijo, Dios mío, pero es que no todos los bioanalistas sabemos, pero es que tiene que ser, la presioné, tiene que saber, porque lo necesita, porque además se lo están pagando. A la hora fue, y me dijo, ay, doctora, gracias, que me puso a estudiar y me acordé cómo se hace. Llamé a una amiga y aquí está el reporte.
Mosca en manos de quienes están, ¿no? Mosca. No todo el mundo que tenga título está en condiciones de hacer las cosas bien. Mosca. Entonces, cualquier analista podría ver esto en el microscopio y informarme a mí por escrito que no soy hematólogo ni soy internista si esa serie está bien o no. Entonces ustedes ven aquí todos los macrocitos, pero son grandes. Pero es que un macrocito puede ser hipercrómico o puede ser normocrómico y puede ser hipocrómico. Y ahí tengo yo 3 posibilidades de diagnóstico por tamaño y por color. También puede ser normocítico, hipercrómico, normocrómico, que es lo normal, el del medio es lo normal, normocrómico, normocítico. Y el de abajo es hipocrómico, normocítico. Y de aquí los chiquiticos que serían microcíticos, hipercrómicos, normocrómicos, hipocrómicos. Entonces tengo ahí 9 posibilidades, pero también puedo tener mezclas. ¿Sí? Puedo tener las mezclas de linfocitos y puedo tener mezclas de plaquetas, pero en este caso me interesa la serie de Roth. Entonces, en función de todo lo que hemos visto, hay una clasificación fisiopatológica de la anemia. Esta es la tercera clasificación que estamos viendo, ¿no? Cuidado y se los lleva el payaso a ustedes en el examen. Porque generalmente se ven muy cómodos con las últimas clases y probablemente lo más difícil, como no lo estudian. Entonces en el examen me empiezan a llamar, doctora, ¿qué es eso de macrocítico? Pues obviamente, pero que ni los míos. Si ni siquiera sabe lo que es macrocítico, quiere decir que no estudia. Mosca, y se dejan ustedes dormir con este parcial. Porque hoy estamos empezando el tercer parcial, porque no se han dado cuenta. Vamos rápido, rápido. Mi plan es terminar con ustedes, con el favor de Dios, antes de las vacaciones de agosto. Entonces, clasificación fisiopatológica sería la tercera. Me avisa la hora, si estoy sobre la hora. Ya lo estoy viendo porque saben. Ellos son mis alarmas, ¿no? ¿Qué hora es? 4 minutos al Están pero programados, gracias. Están programados con ustedes. Entonces, las nombramos y seguimos el viernes. De la clasificación fisiopatológica y mosca aquí, yo siempre se los advierto, pero no hacen caso. Fisiopatológica, si son periféricas o centrales. Central tiene que ver con la médula ósea y son no regenerativas, es decir, que si yo tengo una anemia, porque el paciente tiene alteración de la médula ósea, no se regenera, porque es la médula ósea la que está enferma. Pero si yo tengo una anemia periférica es regenerativa, ¿por qué? De aquí viene la explicación. Porque la periférica regenerativa es por pérdidas que están aumentadas. ¿Y cómo se van a perder los eritrocitos? Se pierden por hemorragia o por hemólisis. La hemólisis, entonces, ¿qué es? ¿Qué dijimos hoy que es hemólisis? Ruptura de glóbulos rojos. Ustedes saben que cuando el paciente se sube en un avión tiene riesgo de que haga hemólisis. Si la cabina no es despresurizada, ahí lo primero que hay. Y los buzos también. También puede haber hemólisis. Y eso es por efecto de barotrauma. Ajá. Entonces, aumento de pérdidas por hemorragia y por hemólisis. Hemorragia ya hemos dicho hasta el cansancio, pacientes con trauma, mujeres embarazadas con parto que siguen sangrando por retención de restos ovulares o porque hicieron eclampsia o por cualquier otra alteración. Eso es agudo. Y son agudas. La hemólisis, lo que más frecuentemente vemos aquí es por heterocitosis, que la vamos a ver en la próxima clase, que produce hemólisis. Y de las centrales no regenerativas es porque hay disminución en la producción de los eritrocitos y eso básicamente lo vamos a ver por insuficiencia de la médula ósea, pacientes con leucemia, déficit de factores esenciales, no tomó ácido fólico, no tiene hierro, no lo produce o no tiene depósito, no hay vitamina B12, que básicamente son esos 3. Los fármacos generalmente son las tetraciclinas, antibióticos que ya no se usan, pero siempre se nombran. Hay analgésicos como la dipirona, metamizol o novalcina, que producen anemias de este tipo porque dañan la médula ósea y producen anemias no regenerativas. ¿Cuáles son estos factores? B12 y B12, ácido fólico y hierro. ácido fólico. Ácido fólico y hierro.
Inflamación crónica, pacientes que tienen lupus, que tienen artritis, pacientes con cáncer, pacientes que están en un proceso inflamatorio constante. Entonces aquí metemos las enfermedades crónicas. Vale, vamos a dejarlo hasta aquí para que vayamos todos a la segunda. Preguntas, dudas.